Hoy veremos movimientos literarios españoles, comenzando por el barroco. El barroco no es un movimiento exclusivo de España, sino que debe su origen a la Europa, una Europa azotada por crisis políticas, económicas, que los ha forzado a volver a los valores medianamente medievales. Dicho movimiento, que posee origen en el siglo XVI, es uno de los tantos movimientos sucesores de la época ilustrada europea. Justamente para caracterizar la época barroca, podemos encontrar grandes evidencias dentro de distintas disciplinas no tan solo artísticas, sino que de pensamiento y letrados. Justamente entre estas artes que abarca el barroco, podemos encontrar como el ejemplo más tradicional la arquitectura, justamente recargada con gárgolas, ornamentos y buscando una atención al detalle increíble, sin dejar espacios en blanco. Entre esto podemos encontrar el Castillo de Versalles, una evidencia clara de justamente, tal vez no el barroco plenamente en España, pero justamente dentro de su contexto europeo. Ya moviéndonos un poco a España, podemos encontrar un cuadro perteneciente a Diego Velázquez, muy tradicionalmente mencionado porque es justamente un exponente gigantesco de lo que es la obra barroca. Justamente personajes, simbolismos que no están ahí por simplemente estar, sino que cumplen una función y además están presentes para rellenar espacios que no deberían estar en blanco. Hay una atención al detalle gigantesca. Si uno mismo puede ver la obra, cosa que les recomiendo profundamente, puede darse cuenta de que hasta los reflejos son un recurso utilizado por el mismo pintor. Ya moviéndonos hacia los letrados, dentro de la misma literatura, podemos encontrar la famosa rivalidad entre Quevedo y Góngora, que muy similar a tiraderas de raperos actuales, estos mismos se insultaban precisamente en una gran cantidad de ocasiones dentro de poemas publicados o quizás utilizaban sus propias prosas y versos como navajas de doble filo. Otra cosa que podemos encontrar dentro de la literatura barroca es el uso ampliado de metáforas, sobre todo el uso de la alegoría y el retomar los valores cristianos, justamente el volver a Dios y jugar mucho con el juego de contrastes entre luz y oscuridad, justamente tema que es pertinentemente tomado por otros movimientos, tales como posteriormente será explicado el romanticismo. Y a modo de reflexión, el barroco no es un movimiento que sea exagerado porque sí, nace como una respuesta, una pequeña desilusión hacia los ideales ilustrados, justamente el querer retornar a los valores cristianos, el uso de diversas metáforas anteriores que son consideradas pertinentes a la época medieval, tal sería el carpe diem o justamente el memento mori, que es quienes retoman una fortaleza dentro de la cultura del día a día de la época barroca. Justamente mencionar de que el enaltazamiento que existe dentro de las figuras, no tan solo retóricas, artísticas, sino que arquitectónicas, existe para representar el miedo, volver al miedo a Dios, pero no justamente como pánico, sino como búsqueda de salvación nuevamente. Y justamente hay historiadores quienes consideran a Miguel de Cervantes, el mismísimo autor de Don Quijote de la Mancha, parte del barroco español. Y si vamos a hablar de escritores plenamente españoles del siglo de oro o también el barroco español, tendríamos mucho tiempo para mencionar uno y cada uno y su importancia artística. Tal sería la presencia de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero no quiero dejar sin tiempo a mis compañeras quienes les explicarán los siguientes movimientos. Siguiendo con el rococó, es un estilo artístico europeo que se desarrolló principalmente durante el siglo XVIII. Este movimiento llegó a España con la dinastía Borbón, que promovió la cultura francesa tras la Guerra de Sucesión. La influencia del rococó en España fue más limitada en comparación con otros países como Francia y Alemania, aunque sí dejó una huella notable, especialmente en la decoración de interiores y en la pintura. Es un movimiento predominantemente visual, por lo que no tiene un estilo literario definido. Se fusionó con otros estilos, ya que absorbió elementos del barroco español y el estilo churrigueresco, un movimiento decorativo que ya había llevado al barroco a un nivel de ornamentación exuberante. Esto dio como resultado a una rica ornamentación y detalles que reflejan tanto la ligereza del rococó como la exuberancia del barroco local. Mientras que en Francia predominaban los temas amorosos y galantes, en España el rococó se utilizó ampliamente en contextos religiosos, decorando iglesias y retablos con detalles delicados, pero no de manera tan predominante como en el barroco español. Esto demuestra una adaptación del estilo a las tradiciones y gustos locales. Aunque también en temática se enfocó en el lujo, la elegancia, el placer de la vida de la aristocracia junto con el romance, y se manifestó principalmente en la decoración de interiores de palacios y de sus residencias. Se destacaba el uso de los colores pasteles, formas curvilíneas, asimetría y motivos florales y de conchas. Las habilidades en estuco, frescos y escultura se perfeccionaron durante este periodo. En cuanto a obras literarias del rococó, Poesías de Juan Meléndez Valdés es una gran demostración de esta, ya que se puede decir que es el poeta más representativo de esta corriente en España, y esta obra muestra la presencia del estilo rococó, con versos que celebran el amor, la amistad y la naturaleza idealizada en un ambiente pastoril. Baile en máscara de Luis Pared y Alcázar, dibujada en 1767, es una obra de otro arte.
En cuanto a temática, representa una fiesta o evento social de alta sociedad, un tema habitual en el rococó, y utiliza una pincelada fina, suelta y delicada, donde predominan los tonos pastel y la luz suave, mostrando una gran atención a los detalles preciosistas y a la ornamentación de la vestimenta y el entorno, todas muy dignas del rococó. El neoclasicismo se desarrolla desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, manifestándose bajo el reinado de Fernando VI, alcanzando su auge con Carlos III, conocido como el Rey Ilustrado, promoviendo reformas en diversas áreas, incluyendo la educación, la economía y la cultura, y Carlos IV, continuando esta luego de la guerra por la independencia española. Este movimiento se caracterizó por varios elementos que reflejaban los principios de la antigüedad clásica. A diferencia del barroco, que se caracterizaba por su complejidad y exuberancia, el neoclasicismo abogaba por la simplicidad y la claridad. Las obras literarias y artísticas de este periodo buscaban transmitir mensajes claros y directos, evitando la ornamentación excesiva. El neoclasicismo también se inspiró en los modelos de la Grecia y Roma antiguas. Este interés por la antigüedad se reflejó en la arquitectura, la escultura, la pintura y la literatura. En el ámbito literario, los escritores neoclásicos imitaron las formas y temas de los autores clásicos como Homero, Virgilio y Horacio. La razón y la lógica eran valores fundamentales del neoclasicismo. Las obras de este periodo se basaban en principios racionales, evitando lo sobrenatural y lo irracional. Una obra literaria española a la que se le puede hacer mención es La Comedia Nueva o El Café, de Leandro Fernández de Moratín. Estrenada en 1792, esta pertenece al género del teatro, es una crítica hacia las malas costumbres presentes en el teatro de la época y critica principalmente al barroco. Defiende la utilidad y la educación, incluyendo el uso de valores pertenecientes al concepto de la ilustración, y promueve el buen gusto y la lógica dramática. Una obra de otro arte a la que se le puede hacer mención es una pintura que recibe el nombre de La muerte de Viriato, de José de Madrazo, de 1807. Se presenta como una obra con tema de la historia antigua respecto al líder Lusitano Viriato, quien fue asesinado por sus aliados. Es una composición que se inspira en el arte clásico, resaltando valores como el heroísmo, el deber y el patriotismo. El autor de la obra fue discípulo del pintor francés Jacques-Louis David, conocido como el máximo exponente del neoclasicismo en Europa. El prerromanticismo fue un movimiento cultural y literario que apareció principalmente a finales del siglo XVIII. Surgió durante el movimiento cuando la gente abandonaba el pensamiento racional de la vieja escuela y las estrictas reglas del neoclásico, que se trata de la ilustración, para comenzar a centrarse en los sentimientos y todo el ambiente emocional, personal y trágico, dejando de lado la lógica. Todo se trata del lado emocional de las cosas, ser libre de crear reglas sin reglas, amantes de lugares misteriosos como cementerios o ruinas, o la introspección del individuo. En España, autores como José Cadalso, con su obra Noches lúgubres, representa esta corriente literaria explorando temas de melancolía, muerte y desengaño. En otras obras, la pintura con escenas melancólicas y románticas plasmadas por los artistas como Francisco de Goya, especialmente en su serie de grabados Los Caprichos, que manifiestan un tono crítico y oscuro acorde al espíritu prerromántico. El romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, en un clima de grandes cambios políticos, como la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Surgió como una reacción contra las ideas de la Ilustración y neoclasicismo, que apoyaba el racionalismo y que reivindicaban las formas de la antigüedad clásica. Sus características principales fueron la exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Se exaltó la figura del individuo como un centro de la creación y se centró en su imaginación y creatividad, dándole un papel importante a las emociones, la pasión, la imaginación y los sentimientos por sobre la razón. El reflejo del estado de ánimo en la naturaleza. Los autores del romanticismo buscaban inspiración en espacios campestres o rurales. Entendían la naturaleza como un espejo de las emociones del individuo, como se le ve como fuerza poderosa, fuente de grandes misterios y un espacio de liberación espiritual. Rechazó al neoclasicismo y a la ilustración. Se contrapuso al movimiento intelectual de la ilustración y su expresión artística, neoclasicista, donde se valorizaba la lógica, la razón, la objetividad y buscó romper con las normas clásicas y académicas. Algunos de sus temas más recurrentes fueron el amor, la pasión y la emoción, la nación, la historia y el pueblo, el imaginario fantástico medieval, la muerte, con énfasis en el suicidio, el paisaje como metáfora del mundo interior del sujeto. Un ejemplo de la obra literaria romántica en España fue la obra de teatro de Los amantes de Teruel. La leyenda de los amantes de Teruel es una de las narraciones románticas más representativas del imaginario español, tocando temas como el amor, la pasión de los amantes, la oposición a las normas sociales y la tragedia. También representa el amor como la bella muerte, donde la muerte misma es vista como la máxima expresión de la belleza para el espíritu romántico. La obra nos relata la historia de amor trágico entre Isabel y Diego de Marsella, donde ambos al parecer a diferentes estatus sociales se les impide estar juntos. Otra de las obras de arte del romanticismo español fue la pintura en lienzo el 3 de mayo de 1808. Esta obra de arte es un lienzo al óleo pintado por Francisco de Goya en el año 1814.
Los fusilamientos del 3 de mayo son los hechos que Goya retrata con el mayor dramatismo posible. La obra está dividida en dos secciones. En la sección izquierda se manifiesta la luz y en la sección derecha domina la penumbra y las sombras. Goya envía un mensaje con ello. La luz acompaña al pueblo en su resistencia genuina, mientras que el gobierno francés actúa en la oscuridad. La obra exalta la sensibilidad individual, el sentimiento sobre la razón y la resistencia del pueblo español frente a la invasión napoleónica, exaltando el espíritu nacionalista, ambos elementos característicos del romanticismo. Y para finalizar, ¿cuál fue vuestro movimiento favorito? Escogimos el rococó como movimiento preferido, ya que fue una reacción contra el dramatismo del barroco, siendo un estilo más ligero, elegante y alegre. Lo valoramos profundamente por su apreciación a la belleza y impecable atención al detalle. Además, con su enfoque en temas como la sensualidad y el amor, ofrece un escape a un mundo de fantasía y placer. A diferencia del neoclasicismo, que habla de la razón, y el romanticismo de la emoción, el rococó se sitúa en un punto medio, valorando la gracia y el refinamiento sobre la rigidez o la pasión desbordada. Encontramos que es el balance perfecto y por lo mismo lamentamos que haya durado tan poco tiempo.